¿Sabías que? A principios del siglo XVII, Inglaterra se encontraba sumergida en una fase de conmoción religiosa. La Iglesia de Inglaterra, era también reconocida como la Iglesia Anglicana, había sido instaurada por el rey Enrique VIII durante el siglo XVI, lo que marcó una separación de la Iglesia Católica Romana. Sin embargo, diversos grupos religiosos pensaban que la Iglesia Anglicana todavía tenía algunos elementos católicos que precisaban revisarse y reformarse. Entre estos grupos se encontraban los puritanos, un movimiento que solicitaba una reforma de la Iglesia de Inglaterra, indicando que ésta debería ser purificada, eliminando todas las prácticas católicas que no eran consideradas conformes según la Biblia. Los puritanos eran cristianos protestantes que deseaban una forma de adoración más pura y sencilla. Sostenían firmemente la supremacía de la Biblia que afirmaba que Dios había predestinado a ciertas personas para la salvación, mientras que al resto de personas las había condenado. La vida de los puritanos estaba caracterizada por la austeridad y la rectitud moral. Consideraban que cada día era una oportunidad para demostrar su devoción a Dios y para luchar contra el pecado en todas sus manifestaciones. Conforme los puritanos ganaban poder y expresaban sus inquietudes en relación con la Iglesia de Inglaterra, surgían tensiones con el gobierno y la Iglesia. Con frecuencia, los puritanos eran considerados como oponentes religiosos y, como resultado, estaban sometidos a una persecución religiosa. Los reinados de la reina Isabel I, y posteriormente, los de Jacobo y Carlos I, fueron desafiantes para los puritanos, ya que estos monarcas apoyaban los rituales de la Iglesia de Inglaterra y reprimían a los oponentes religiosos. Los puritanos anhelaban la libertad para practicar su fe según sus propias creencias y creían que América sería un buen lugar donde podrían adorar a Dios conforme a sus principios sin temor a una persecución religiosa. Los puritanos le daban valor a la educación y conocían la importancia de la alfabetización con el fin de poder leer e interpretar la Biblia. Esto condujo a la creación de escuelas en las colonias puritanas, como la creación de la Universidad de Harvard en 1636, cuya finalidad fue promover la educación religiosa. Los puritanos vieron la oportunidad de establecer una sociedad en base a sus valores tanto políticos como morales en América. Esto consideraba la creación de sistemas de gobierno en base a sus creencias e implementar leyes fundadas en la Biblia, además de sus motivaciones religiosas y políticas. Los puritanos también sabían de las oportunidades económicas que les ofrecía América. Las grandes extensiones de tierra así como los recursos naturales eran valiosos, lo que les brindaba la posibilidad de una vida mejor comparada a la que tenían en Inglaterra. En 1620, un puñado de puritanos conocidos como los peregrinos llegaron a Massachusetts a bordo del barco Mayflower. Esta colonia se convirtió posteriormente en la fundación de la colonia de Massachusetts Bay en 1630. Guiados por estas motivaciones, y ante la constante persecución religiosa en Inglaterra y la creciente hostilidad hacia sus creencias, muchos puritanos optaron por emigrar a América en búsqueda de una libertad religiosa. En este entorno religioso y político, los puritanos ingleses emigraron a lo que se convertiría luego en los Estados Unidos, donde esperaban poder practicar su religión y erigir una sociedad en base a sus valores, sin saber que concluiría en el trágico final de las brujas de Salem.